Muy buenas tardes a todos. Bueno, como todas las semanas, les doy la bienvenida a un nuevo seminario de nuestro ciclo de seminarios. Mi nombre es Julieta Kopka, yo soy la persona que está a cargo del área de biología molecular en la empresa Biosystems. Y bueno, como siempre, les agradezco a todos la participación en nuestros seminarios. Y bueno, en el día de hoy tenemos el placer de contar con una presentación a cargo de la gente de BD, de Becton Dickinson, empresa con la que trabajamos. Y bueno, el título del seminario de hoy es BD Veritor System, diagnóstico de COVID-19 en la palma de tu mano. La disertante va a ser Gabriela Weltman. Ella es bioquímica y es magíster en biología molecular médica y es especialista en aplicaciones para la empresa, es especialista en aplicaciones para biología molecular y point of care en Becton Dickinson, Argentina. Bueno, como siempre, si tienen alguna pregunta, la pueden poner en el chat y al finalizar vamos a tener tiempo para responderlas. Y bueno, los dejo, Gabriela, si querés activar tu micrófono para poder arrancar la presentación. Yo dejo de compartir pantalla y te dejo que vos empieces a compartir cuando quieras. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, un placer para mí estar acá junto a ustedes y bueno, les agradezco mucho haberme invitado. De verdad que es un honor. Así que voy a compartir pantalla. Vale, yo voy a apagar mi video y me voy a poner en mute, así no interfiero. Y bueno, les pido a todos que se mantengan en muteados, así también evitamos que haya ruido que pueda interferir. Ahí vemos tu pantalla. Eso, ahí veo así perfecto tu pantalla. me quedo tranquila que está viendo mi pantalla, entonces ya... Perfecto. Y una cosita más que me quedó por decir, es que el seminario está siendo grabado y después nosotros lo vamos a compartir con todos los que se hayan inscrito. Así que, excelente, bueno, excelente. Bueno, muchas gracias, Gabriela, cuando quieras puedes arrancar. Bueno, gracias, Julieta, de verdad, es un honor para mí, así que bueno, vamos a comenzar con la presentación, que como dijo Juli, se titula BD Veritor System, diagnóstico de COVID-19 en la palma de tu mano. ¿Sí? Vamos a hablar primero una pequeña introducción para ir llegando al tema que hoy nos reúne. Vamos a hablar de pruebas diagnósticas para COVID-19, pruebas rápidas de detección de antígeno, la prueba rápida de antígeno SARS-CoV-2 del sistema BD Veritor Plus, conclusiones, preguntas y respuestas. Así que mientras voy dando la presentación, vayan pensando si tienen alguna pregunta, porque al final vamos a tener un espacio para responder todas las que se puedan responder. Bien, entonces para entrar en tema, dijimos, vamos a hacer una breve introducción, temas que ya deben estar todos un poco cansados de escuchar, pero bueno, me parece que corresponde acercarnos al tema de hoy con el contexto. La enfermedad COVID-19, ¿sí? Es la enfermedad que provoca el virus SARS-CoV-2 en los seres humanos. COVID-19 viene de la palabra en inglés, coronavirus, disease, del año 19, ¿sí? Y es la enfermedad que se caracteriza por la infección del virus SARS-CoV-2. ¿Sí? El SARS-CoV-2 es un coronavirus que fue identificado por primera vez en Wuhan, China, a fines del año 2019. Este es un coronavirus que pertenece a la familia Coronaviridae y es un virus envuelto con un genoma ARN monocatenario de sentido positivo. Que sea virus envuelto es lo que nos significa que tiene, además de la cápside que protege al genoma, tiene una envoltura lipídica. Y es por eso que la envoltura lipídica se puede disolver con lavarse las manos, con detergente, con jabón, con alcohol, y eso es por eso que el virus que deja de ser infeccioso cuando pierde su envuelta. ¿Sí? La característica de los virus envueltos es esa, que tienen su capacidad infecciosa en la envoltura. Bueno, los coronavirus pueden causar infecciones leves hasta infecciones más graves, como el síndrome respiratorio agudo grave, por las siglas en inglés SARS, o el síndrome respiratorio de Oriente Medio, también por las siglas en inglés MERS, y, como lo que venimos hablando hoy, el COVID-19. Así que es una familia de virus que nos causan una variedad importante de enfermedades. En cuanto a la transmisión, también ya están bien en tema todos seguramente, se transmite por contacto directo, a través de tos y estornudos, que uno elimina gotitas, que se llaman gotitas de Fluch, que tienen muchas partículas virales, ¿sí? O cuando tomamos contacto con objetos o superficies contaminadas
que están contaminadas justamente con estas gotitas de Fluch. Todo esto que les conté son los pilares que sustentan, digamos, todo lo que se refiere a prevención, ¿sí? La distancia social, el uso de máscaras y el lavado frecuente de manos, ¿sí? Bien. Entonces, en cuanto a la enfermedad, los individuos pueden tener diferentes tipos de sintomatología, desde ser totalmente asintomáticos hasta tener una enfermedad grave, ¿sí? Los síntomas más comunes son la fiebre, la tos y la dificultad para respirar, pero la realidad es que esta enfermedad nos está dando sorpresas con una gran variedad de... Hay un micrófono abierto. Variedad de sintomatología, ¿sí? Que pueden ser síntomas digestivos, como diarrea, náuseas, dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida del gusto, y lo más complejo en cuanto al control de la diseminación de la enfermedad es que un gran porcentaje de la población que está infectada no presenta síntomas, y entonces nos dificulta mantener a la gente evitando el contagio, ¿sí? Bien. Entonces, ya hablando un poquito de la enfermedad, vamos ahora a referirnos a qué tipos de pruebas en el laboratorio tenemos para identificarla, ¿sí? Por un lado tenemos el grupo de pruebas que tienden a, digamos, con su objetivo de identificar la presencia del genoma viral en la muestra, ¿sí? Digamos, que detectan el ARN viral. La más utilizada es la prueba de PCR, ¿sí? La RT-PCR, pero hay otras, ¿sí? Isotérmicas, y hay otras que también tienden a identificar el genoma viral, ¿sí? Buscan secuencias específicas del virus para poder decir que el virus está presente en la muestra. Esta es una prueba, bueno, como todos conocen, de las más sensibles para detectar la presencia del genoma viral, pero es muy controvertido, dado que de tan sensible se le acusa de diagnosticar a pacientes que no están enfermos, ¿sí? Una vez que ya están curados, sigue dando positivo la prueba. Así que bueno, hay diferentes opiniones en el área científica, algunas para un lado, otras para el otro, pero es controvertido. Luego tenemos las pruebas que tienen como objetivo la detección de antígenos. En general son pruebas rápidas, ¿sí? Que detectan a una proteína específica del virus, en el caso del virus SARS-CoV-2. Se sabe que no es tan sensible como las pruebas que amplifican el genoma viral, porque no hay ningún tipo de amplificación. Sin embargo, se la valora porque es muy rápida y además porque se puede realizar junto al paciente. Pero vamos a hablar de las pruebas rápidas de antígenos en un ratito, ¿sí? Y por último, tenemos el grupo de pruebas que tienen como objetivo identificar la presencia de anticuerpos en la sangre del paciente, ¿sí? Detectar cuerpos específicos del tipo IgG e IgM y identificar una infección en el pasado, ¿sí? Que el paciente estuvo en contacto con el virus. No se puede identificar en qué momento estuvo, con certeza, ¿no? En qué momento estuvo contagiado. Y la realidad es que hay una gran variedad en cuanto al título de anticuerpos que generan cada paciente, y esta mezcla de que cada paciente reacciona diferente en cuanto a la producción de anticuerpos, y además porque hubo muchas pruebas rápidas con baja performance, la verdad es que le dio mucha mala fama a las pruebas rápidas, ¿sí? Pero básicamente porque se las intentó utilizar erróneamente. Se intentó buscar diagnosticar a un paciente con las pruebas de anticuerpos. Y por supuesto que como no era ese el objetivo de la prueba, usarla mal lleva a resultados erróneos. Así que bueno, este tipo de estas diferentes pruebas nos llevan a pensar cuándo utilizar cada una de ellas. Creo que cada prueba debe ser utilizada en el momento apropiado. Todas tienen sus ventajas, sus virtudes y también sus limitaciones, porque ninguna prueba es perfecta, ¿sí? Sabemos que tenemos que conocer con criterio qué nos dice cada prueba, cuándo utilizarla para que el resultado sea coherente, ¿sí? Entonces, vamos a preguntarnos, primero que nada, ¿cuál es el objetivo de la prueba? Para ver cuál prueba voy a utilizar. ¿Quiero confirmar un diagnóstico? ¿Quiero recomendar un periodo de cuarentena? Autorizar el regreso a un trabajo? ¿O hacer un estudio poblacional? ¿Ver qué porcentaje de población estuvo en contacto con el virus? Bueno, según el objetivo, voy a determinar qué prueba voy a utilizar. Pero además, tengo que entender
cuál es la condición y la potencial exposición del paciente. Es decir, el paciente está con síntomas ahora, estuvo con síntomas hace un tiempo, tuvo un nexo con un paciente con síntomas, un nexo estrecho. Entonces, también es importante conocer la patología y la historia del paciente para ver qué prueba utilizar. Y bueno, y también tenemos que saber qué posibilidades tenemos en el laboratorio, ¿sí? Si es un laboratorio de alta complejidad o no, y qué tan pronto se requiere una respuesta. Así que con todos estos criterios de evaluar, vamos a poder usar correctamente estas pruebas y sacarle el mejor provecho para que nos dé la respuesta que estamos buscando, ¿sí? Entonces, si tenemos un gráfico, a ver si puedo poner el... Ahí está. Si hacemos un gráfico, digamos, desde el día que aparecen los síntomas, sabemos que unos días antes el paciente ha sido expuesto al virus, ¿sí? El virus empieza a replicarse, ¿sí? Cada vez más a medida que van pasando los días. Entonces, conocemos que las pruebas moleculares, las que detectan el genoma viral, las que tienen la posibilidad de amplificar el genoma, son las primeras, las más sensibles, que podemos llegar a detectar incluso antes de la aparición del síntoma, ¿sí? Pero por supuesto con mayor sensibilidad durante la parte más florida de los síntomas, ¿sí? Y va decayendo a medida que van pasando los días. Luego tenemos las pruebas antigénicas, las que detectan proteínas del virus, ¿sí? Que obviamente, como no hay amplificación, son un poquito menos sensibles y entonces se pueden detectar básicamente en el momento en que el paciente tiene alta carga viral, que se supone que es cuando tiene síntomas, ¿sí? O lo que podemos ver, los que no tienen síntomas no sabemos en qué momento tienen alta carga viral. Y luego, al final del periodo de la enfermedad, empiezan a aparecer los anticuerpos y entonces es donde podemos utilizar las pruebas de detección de anticuerpos, porque es ahí donde los vamos a encontrar con mayor certeza, ¿sí? En el título de IgG o de IgM. Sabemos que la IgM va a decaer con el tiempo y la IgG quedará de por vida, no lo sabemos, por más tiempo. Bueno, todo esto también es parte de las diferentes opiniones de la ciencia. Bien. Entonces, ya nos vamos acercando un poquito al tema de hoy. Vamos a hablar de las pruebas rápidas de antígeno. ¿Qué son las pruebas rápidas de antígeno? Son generalmente inmunoensayos de flujo lateral. Hay algunas, muy pocas, que utilizan técnicas microfluídicas, pero la gran mayoría son inmunoensayos de flujo lateral que aprovechan la alta afinidad y la alta especificidad que tiene un determinado antígeno con el anticuerpo que generó, ¿sí? Entonces, esto se utiliza para fabricar la membrana, la tira de flujo lateral, ¿sí? Y en ese momento se permite la detección cualitativa de diferentes antígenos y esto se puede hacer en minutos, ¿sí? Entonces esta es una de las grandes ventajas que vamos a ver en un ratito. Claro, de una manera necesitamos mostrar que la reacción antígeno-anticuerpo, que esa unión se produjo. Y para eso necesitamos un conjugado que nos dé color, un conjugado cromatográfico o por fluorescencia, ¿sí? De alguna manera necesitamos saber, revelar cuál es que se produjo la unión antígeno-anticuerpo, ¿sí? Y de acuerdo al tipo de revelado que se utilice, puede ser una lectura visual, ¿sí? Encontrar color o un equipo que detecte color para ver que se produjo esa reacción, o por fluorescencia también necesitamos un equipo para ser detectado, ¿sí? Pero de alguna manera necesitamos que esta unión sea revelada para dar el resultado. Entonces, ¿cuál es la ventaja de las pruebas rápidas? Bueno, por supuesto, como su nombre lo dice, que es rápido. Y muchas veces necesitamos tener el resultado en ese momento, tener, yo digo, la foto del paciente en ese momento, y no la foto del paciente de unos días atrás. La ventaja también que tiene una sensibilidad bastante aceptable, ¿sí? Un buen valor de sensibilidad, y sobre todo una excelente especificidad, ¿sí? Porque esto justamente está dada por el anticuerpo que se utiliza. Además es una técnica muy sencilla, que está usada ampliamente para otros antígenos, así que es muy conocida, digamos, ya la técnica, y no requiere ningún personal especializado, ni tampoco una estructura demasiado compleja del laboratorio, porque es realmente muy, muy sencilla. Además, al ser tan sencilla, nos permite descentralizar el testeo a un punto de atención, si nosotros necesitamos llevarlo a la guardia o llevarlo al paciente, de alguna manera, esto, al no requerir un equipo complejo, ni tampoco un personal
y una estructura del laboratorio compleja, nos permite hacer esta descentralización. Y la desventaja de las pruebas rápidas de antígeno es que tienen menos sensibilidad, ya lo sabemos, que las pruebas de detección de genoma, ¿sí? Y además, justamente por esto, un resultado negativo no descarta que el paciente esté cursando una infección todavía con carga viral baja, ¿sí? Como que los días subsiguientes aumente la carga viral y, bueno, nos perdimos, en ese caso, dar un resultado correcto. Entonces, con este panorama, ¿cuándo realizar estas pruebas? ¿Sí? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que las pruebas todas tienen sus limitaciones y vamos a tratar de aprovechar las ventajas de cada una para digamos, para trabajar bien, ¿sí? Entonces, cuando queremos confirmar un diagnóstico y aliviar la demanda de las pruebas de PCR, ¿sí? Vimos que ante la pandemia, justamente, muchos laboratorios se vieron desbordados de pruebas de PCR, y bueno, esto vendría un poquito a aliviar esa demanda. Cuando un laboratorio no cuenta con personal especializado para realizar pruebas de biología molecular, de manera que se pueda minimizar la contaminación que se podría ocurrir cuando uno está haciendo una prueba molecular, como es la PCR o cualquiera de ellas, ¿sí? Sabemos que son tan sensibles las pruebas de PCR que hay que tener muchos cuidados, hay que tener un laboratorio con diferentes áreas para que se minimice cualquier contaminación y así entonces no dar resultados de falsos positivos, ¿sí? Entonces, cuando no contamos con un laboratorio especializado, cuando no contamos con un personal especializado, de todas maneras hay que asegurarse que se van a utilizar equipos de protección personal adecuados, ¿sí? Y que todo el material se va a descartar de la manera correcta, ¿sí? Porque es material infeccioso. También vamos a utilizar estas pruebas cuando requerimos, por algún motivo, tener un resultado rápido y también descentralizado, ¿sí? Pero siempre recordando que tiene que estar realizado por un profesional de la salud, ¿sí? No son pruebas que se puedan realizar una persona que no tenga criterio profesional para poder interpretarlas, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un montón de pruebas, ¿cuál voy a elegir? ¿Sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta para yo poder elegir para mi laboratorio la mejor prueba, la que me dé más seguridad de que el resultado que yo voy a entregar sea el correcto? ¿Sí? Bueno, por un lado, de acuerdo a un montón de organismos internacionales, pero entre ellos nuestro consenso de nuestro Ministerio de Salud, ¿sí? Las pruebas de antígeno, las pruebas rápidas de antígeno tienen que tener por lo menos, ¿sí? Mayor a 80% de sensibilidad, mayor o igual, y mayor o igual al 97% de especificidad, ¿sí? O sea, es la mínima performance que se le requiere al test. Y acá hago una aclaración que hay que tener en cuenta cuando uno lee los insertos, ¿sí? A veces la performance declarada hay que revisar en qué tipo de paciente se realizó y qué carga viral tenían, ¿sí? Para realizar la prueba de validación, ¿sí? No es lo mismo, digamos, es una metáfora, no ir a pescar una pecera y encontrar, tengo todos los peces ahí, están todos los enfermos juntos, o ir a pescar al mar, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta cómo se realiza la validación para poder interpretarla correctamente. Otro tema para considerar cuando uno elige un test es el tipo de lectura, ¿sí? Probablemente todos hayan hecho alguna vez una inmunocromatografía, algunas son de lectura visual, y todos sabemos que puede llegar a ser subjetivo el resultado, depende de cuán cansado esté el ojo, depende de lo que ve uno, se lo pasa al bioquímico de al lado o al técnico, le dice, bueno, ¿y vos qué ves? Entonces, a mi punto de vista, es muy importante que el resultado sea objetivo, para justamente evitar estas dudas, ¿sí? Y después, bueno, por supuesto, cuando ya el test está acompañado de un equipo, si se puede imprimir o no, entonces tenemos la prueba de que el informe está registrado, si queda impreso en un papel, ¿sí? La trazabilidad, si uno puede registrar los resultados, recurrir a ellos de alguna manera cuando tenga que probar que ese resultado fue positivo o fue negativo, ¿sí? O pasarlos a una PC para poder hacer estadísticas, ¿sí? ¿Qué tan reproducible es? Justamente esto que decía, de cuando es visual uno lo va pasando y por ahí uno lo ve positivo, otro lo ve negativo, porque en estos casos, las pruebas de antígeno, no siempre es blanco o negro. Tenemos muchas veces que hay grises, ¿sí? Donde uno
lo ve dudoso. Y ahí es donde se juega el tema de el tipo de lectura, ¿sí? Si es portable o no, si yo puedo llevar este resultado, este test al lado del paciente. Y como vivimos en Argentina, es importante que cuente con la aprobación de ARMAT, porque es lo que nos da el aval de que este test ha sido evaluado por el organismo nacional, ¿sí? Y por último, el costo, tenemos que evaluarlo, aunque no nos guste, hay que decirlo, ¿sí? El costo también es un tema que uno evalúa cuando quiere implementar una técnica, esta o cualquiera, en su laboratorio. Y así estamos, ¿no? Los bioquímicos. De tantas cosas que tenemos que decidir, un poco ya no sabemos entramos un poco en pánico y en locura, y bueno, seguramente a alguno le habrá pasado esto que me causó a mí mucha gracia, porque también me pasó, de no saber por dónde empezar con los tips, ¿no? Tengo tanto para elegir que no sé si empezar por arriba, por abajo, por el medio, hago dibujitos, etc. Así que me pareció gracioso compartir este chiste con ustedes, reflejando la confusión que podemos llegar a tener. Así que bueno, ahora sí, les voy a presentar entonces un test, que es una prueba de antígeno, una prueba rápida de antígeno. Les voy a mostrar un videito, espero que puedan escucharlo también, que presenta, es un videito muy cortito que les va a presentar este test. Facilidad de uso. Resultados confiables. Simplicidad. Así es la experiencia de diagnóstico utilizando el sistema BD Veritor Plus. Tal vez conozca nuestro BD Veritor Analyzer como el sistema que se utiliza para hacer pruebas de influenza o de streptococo. Ahora, ese mismo sistema puede utilizarse para la detección rápida de antígenos del virus SARS-CoV-2, causantes de la enfermedad COVID-19, y arrojar resultados en 15 minutos. El kit de detección de antígenos incluye hisopos para llevar a cabo una recolección de muestras nasales en ambas fosas. A continuación, la muestra del paciente se introduce en el tubo de procesamiento, el cual contiene el reactivo líquido. Después de sumergirla durante 15 segundos, se cierra el tubo que contiene la muestra, y así estará lista para añadirla en el dispositivo de prueba para SARS-CoV-2. 3 gotas y 15 minutos son todo lo que se necesita. Al encender el BD Veritor Plus Analyzer, el sistema llevará a cabo una prueba de autoevaluación para verificar su funcionamiento. Cuando se le indique, simplemente inserte el dispositivo de prueba en la ranura al lado derecho del analizador. Unos segundos después, el resultado de la prueba se mostrará en la pantalla del analizador en un lenguaje claro. CoV-2, positivo, usando un símbolo más, y CoV-2, negativo, usando un símbolo menos. El sistema BD Veritor Plus para la prueba rápida de detección de SARS-CoV-2 es solo una de las maneras en que BD ha respondido a las urgentes necesidades sanitarias de esta pandemia global. Visite el sitio web de BD para conocer más información. Bien, espero que se haya escuchado, que lo hayan podido ver. Sí, se escuchaba bien, Gabriela. Genial. Se escuchaba bien, una persona me decía que no lo podía ver, pero supongo que el resto lo vieron porque yo lo vi bien. Por eso debe ser, tal vez, ahí le respondí a esa persona, no sé. Por ahí es algo de la conexión de ella, pero bueno. Sí, pero bueno. ¿Sigo adelante entonces? ¿Sigo? Sí. Bárbaro. Sí. Genial. Bueno, entonces, como veíamos en el video, ¿sí? El sistema BD Veritor Plus es una prueba para detección rápida de antígeno, ¿sí? Por inmunocromatografía. En realidad es una técnica que ya está hace varios años en el mercado, hace más de 10 años, si bien no en Argentina, pero sí en el mundo, ¿sí? Con diferentes reactivos, el Flu-A+Flu-B, RSV, Strep-A, y ahora se suma el de SARS-CoV-2, ¿sí? Es una inmunocromatografía con lectura digital. Es el analizador, que se llama BD Veritor Plus Analyzer, tiene una batería que es recargable, y esto nos permite que uno pueda llevarlo al punto de atención del paciente, ¿sí? Pero bueno, lo que me importaba era que recordarles es que no es una técnica nueva, no es una tecnología que aparece con el COVID, sino que en realidad es una tecnología que ya está en uso hace mucho tiempo. Los invito a entrar a las pruebas, a las páginas donde están las publicaciones científicas, para que busquen Veritor y van a encontrarse con un montón de publicaciones de hace años atrás para los otros reactivos, ¿sí? Bien, entonces
nada más repetir lo que viéramos en el video, que para prepararse para la toma de muestra, ¿sí? Obviamente hay que usar los equipos de protección personal y preparar todo el material que está incluido en el kit, que incluyendo hisopos, los tubos de reacción y los cassettes para la cromatografía, ¿sí? La toma de muestras, como también decía el video, es una hisopado nasal. Simplemente se inserta 2,5 centímetros en una de las fosas nasales, se gira para tomar bien muestra de moco y células, y se vuelve con el mismo hisopo, se toma en la otra fosa nasal. Eso es todo lo que requiere la toma de muestra, y se coloca directamente en el tubo de reacción del kit, ¿sí? Entonces, el sistema BD Veritor Plus es una prueba que detecta el antígeno proteína N de la nucleocápside del virus SARS-CoV-2, ¿sí? El proceso es muy sencillo. Una vez que tenemos la muestra, colocamos el hisopo en el tubo de reacción. El tubo de reacción tiene un reactivo que se llama Triton X100, que es un detergente. ¿Se acuerdan que yo les conté que el SARS-CoV-2, como todos los coronavirus, son envueltos, y al disolverse la membrana, la envoltura que tienen, que es una membrana lipídica, al disolverse, estos quedan imposibilitados de poder entrar a una célula, ¿no? Entonces ya no son más infecciosos. Así que el reactivo de detergente expone, por un lado, las proteínas de nucleocápside que están dentro de la envoltura, y por otro lado, imposibilita que el virus sea infectivo, ¿sí? Entonces se colocan, con el gotero mismo que tiene el tubo, se colocan 3 gotas en el cassette y se incuban 15 minutos, ¿sí? Para que corra el flujo lateral. Una vez terminada la incubación, se coloca dentro del equipo, ¿sí? Con un solo botón, y el equipo objetivamente va a darnos el resultado de COVID-2 positivo o COVID-2 negativo, ¿sí? En cuanto al equipo, ya les conté que era portable, que tenía una batería recargable. Por un lado, detecta el tipo de test por el código de barra que tiene el dispositivo, o sea, el cassette, ¿sí? Tiene un código de barra que le identifica al equipo qué tipo de test es y dónde encontrar la línea de reacción. Entonces va a evaluar la intensidad de las líneas de reacción, la línea de control y la línea de reacción, lo evalúa por reflectancia, que es lo que hace el ojo humano de alguna manera, ¿sí? Pero lo hace de manera más objetiva y, por supuesto, mucho más sensible para poder diferenciar pequeñas líneas de reacción, ¿sí? Entonces lo interpreta, o sea, tiene un algoritmo donde interpreta si el control dio bien, la línea de test de reacción dio bien, lo compara con el fondo, ¿sí? Y nos da el resultado. Fíjense acá las medidas del equipo, ¿sí? Pesa 300 gramos, esto es, como decíamos, yo soy un poco grande, no sé los más jóvenes si se acuerdan, pero como para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama. Es muy, muy, muy chiquitito. Así que bueno, tengo un videito, es bastante casero, es casero, pero me gusta compartirlo porque realmente muestra esto que les digo en vivo y en directo, ¿sí? Fíjense este cassette que está acá. Fíjense, la línea que se ve ahí es la línea de control, la línea de test no se ve absolutamente nada. Entonces, miremos qué pasa. Esta demuestra que tenía CT bajo. CT alto. Y ahí visualmente no se veía nada. Vamos a ver qué dice el equipo. Vieron que no se veía la línea. Analizando, COVID positivo. Mira, viste que no se veía nada, no se veía nada en video casero, en el cassette. Pero, nos pasó pero tenía PCR positiva de CT alto. Qué bárbaro. ¿Sí? No se veía Buenísimo. Nada. Entonces ahí ven la diferencia entre tener... Buenísimo. Y esta es la que sí tenía CT bajo. Se ve perfecto, visual. Pero la otra no se ve. Visualmente no tiene nada. Sin embargo, dio positivo. Excelente. Bueno, nada más quería compartir con ustedes esto que nos pasó, y la verdad que no nos pasó más de una vez, ¿sí? Donde visualmente no había línea de reacción y el equipo lo detectaba positivo, y después se confirmó por PCR, ¿sí? Así que eso nos da la tranquilidad. Bueno, seguimos con el equipo. El equipo del analizador tiene 2 modos de lectura que se puede adaptar al flujo de trabajo de cada laboratorio. En un primer modo de lectura es como lo vimos recién, ¿no? Uno agrega la muestra, nos permite hacer varias muestras en simultáneo, ¿sí? Uno, 10, 15, lo que tenga en el momento, las procesa, las deja incubando los 15 minutos, y cuando pasaron los 15 minutos, enciende el equipo y va insertando una a una para la lectura. La lectura toma 3 segundos, así que uno puede ir insertándolas sin demorar más que 3 segundos para obtener el resultado, ¿no? Positivo o negativo, en el caso de que la línea de control de inválido, que no esté, de inválido, ¿sí? Y el otro modo de lectura
lo que ocurre es que uno inserta el cassette con la muestra apenas colocada. Entonces el equipo se preocupa por hacer la incubación y tomar el tiempo. O sea, se fija el código de barra, el tipo de test, sabe que para el COVID tiene que ser 15 minutos, para otros reactivos son otro tiempo, y entonces toma esa incubación, y cuando termina la incubación hace la lectura. Entonces esto nos permite alejarnos del dispositivo, hacer otra cosa, y volver, ya no importa volver a los 15 minutos, porque no tenemos necesidad, porque ya el resultado va a estar en el equipo, ¿sí? Pero claro, nos permite procesar una muestra por vez. Entonces, depende del tipo de laboratorio, qué tan frecuente vengan muestras, pueden usar uno u otro modo, ¿sí? Uno para procesar muchas muestras en simultáneo y otro para procesar de a una. Además, el equipo se puede conectar a una impresora. Entonces, cada vez que da un resultado, si está conectado a una impresora, va a imprimir automáticamente el resultado en un papelito a modo de prueba, ¿sí? de que ocurrió este test. Bien, ¿sí? Con los datos de la prueba, la fecha, la hora, y si tenemos los datos del paciente ingresados, también. Y hablando de los datos del paciente, y hablando de otra ventaja que tiene tener un equipo digital, no solamente la lectura, sino también la posibilidad de imprimir y también la posibilidad de tener trazabilidad. Fíjense, este es un módulo que es optativo, que se llama InfoScan, que es un lector de código de barra, ¿sí? Entonces, tener el lector de código de barras incorporado al equipo nos permite asociar un resultado a la información que se ingresa como código de barras. Esta información puede ser la identidad del paciente, la identidad del usuario o el lote de reactivos. Esto se configura, ¿sí? en el principio para ver qué información queremos que asociar al resultado, y el equipo lo que hace es asociarla, si lo tiene que imprimir, imprime con el dato del paciente, y si no la imprime, porque no está conectada a la impresora, la guarda en una memoria que está protegida, y luego se puede transferir a toda esta información en un formato CSV, que es parecido a un Excel, el listado de las pruebas leídas a una PC, ¿sí? Este archivo es inviolable, es una prueba, ¿sí? Porque no se puede modificar, pero uno puede copiarlo a otro Excel y hacer estadísticas o lo que necesite. ¿Bien? Bueno, entonces un poquito más para hablar de la performance de este test, que es una prueba ¿sí? para detección rápida de SARS-CoV-2. Estos son los datos de la prueba que se hizo para presentar en FDA, porque este test está aprobado por FDA, ¿sí? Uy, hay un micrófono prendido, si pueden. Gracias. Se probaron 226 hisopados nasales, ¿sí? De pacientes con síntomas. Perdón, pero ahí está. Pacientes con síntomas, ¿sí? Y se vio qué concordancia tenía comparado con una técnica de PCR que se tomó como la técnica gold standard, porque es la técnica más sensible que tenemos, ¿sí? Si bien, ya les conté antes, está como controvertido, digamos, su performance para diagnosticar la enfermedad. Sí, la performance de la PCR es excelente, es la más sensible para detectar la presencia del genoma viral. Pero lo que se está discutiendo ahora es si no es demasiado sensible para detectar la enfermedad, porque estaría dando falsos positivos. Pero bueno, eso es tema de otra discusión. Nosotros comparamos la performance de este test con la PCR, ¿sí? Y tuvimos un porcentaje de concordancia de 84% para muestras positivas y un porcentaje de concordancia del 100%, perdón, al revés, un porcentaje de concordancia para muestras sí, positivas, 84%, y porcentaje de las muestras positivas del 100%. Estoy diciendo al revés, porque esto me marea por el valor predictivo. Porcentaje de concordancia del 100% para las pruebas negativas. O sea, todas las que PCR dieron negativas, también dieron negativas por el test de antígeno. Y de las pruebas que dieron positivas por PCR, ¿sí? El 84% dieron positivas por SARS-CoV-2. Así estamos, el 84% de concordancia para positivos y el 100% de concordancia para negativos. Esto nos da, para hablar un poco más en los valores que nosotros solemos utilizar, y no tanto los americanos, ¿sí? Para una prevalencia del 10%, ¿sí? Un valor predictivo negativo del 98,2% y un valor predictivo positivo del 99%. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una población de 1000 personas, por ejemplo, ¿sí? Donde hay 100 enfermas, porque estamos hablando de un 10% de positividad, de prevalencia de enfermedad, nos vamos a equivocar en menos de 2% cuando digamos
que la muestra es negativa, que el resultado es negativo. Y nos vamos a equivocar en menos de 1% cuando digamos que es positivo, ¿sí? O sea que nos vamos a equivocar dando un falso positivo en menos de 1% y un falso negativo en menos de 2%, ¿sí? Entonces esto para una prevalencia del 10%. Bien, además se hicieron estudios de todo este estudio de performance, se vio que no tenía reactividad cruzada con ningún microorganismo que se encuentra usualmente en el tracto respiratorio, inclusive otros coronavirus y otros coronavirus emparentados con el SARS-CoV-2. ¿Sí? No hay reactividad cruzada con ellos. ¿Bien? Esto es lo que se presentó en FDA y lo que se presentó también en ANMAT para la autorización, por supuesto, pero hay otras verificaciones que están en curso en este país, porque está ya hace más de 15 días en el mercado, y con una excelente performance, incluso más alta de sensibilidad que esta que muestra el inserto. ¿Sí? Bien. Y ya tenemos una publicación que compara el test con otro test, ¿sí? Comparado a la vez también con PCR, así que los invito a buscarlo en PubMed o alguna de esas páginas de publicaciones científicas para leerlo. Y bueno, vamos a las conclusiones, así después tenemos un lugar para las preguntas y respuestas. Entonces, la técnica es muy fácil de realizar, ¿sí? Ya vieron ustedes en el video, porque es simple, porque no requiere mucho entrenamiento, porque el diseño del equipo es portátil, lo puedo llevar al pie del paciente, o lo puedo hacer dentro del laboratorio también, por supuesto. La muestra también es mucho menos invasiva y más confortable para el paciente, porque es una muestra nasal, y solo se opera con un botón. Es muy, muy sencillo, ¿sí? Además, la lectura es muy fácil y los resultados son confiables y rápidos, ¿sí? La pantalla nos muestra el resultado concreto, ¿sí? Si es positivo o si es negativo. No hay ni ambigüedad, no hay subjetividad. Acá el resultado lo da el equipo, ¿sí? Esto lo hace en 15 minutos, después de la incubación, ¿sí? De 15 minutos. Y también tenemos dos modos de lectura, como ya les contaba, para adaptarnos a diferentes flujos de trabajo. El modo de lectura, digamos, para procesar muchas muestras o para procesar de a una muestra. Y esto hace que los resultados sean confiables y podemos tomar decisiones rápidas para que el paciente esté bien cuidado, ¿sí? Además tenemos diferentes opciones de reporte, ¿sí? Desde manual hasta la conectividad automatizada. Vimos que podemos tomar el resultado del test desde la pantalla, ¿sí? Notando manualmente el resultado. Podemos imprimir el resultado si tenemos una impresora conectada. Podemos hacer una mejora incorporando el escáner, el InfoScan, para poder incorporar los datos del paciente, los datos de los reactivos, o los datos incluso del usuario, y además guardarlos dentro de la memoria y transmitirlos luego a una PC. Y también, más adelante tendremos la conectividad opcional con un software que se llama BD Synapsis, que nos va a permitir transferir automáticamente los resultados al software y al LIS. ¿Sí? Además, como ya les adelanté antes, este test está autorizado por ANMAT y por FDA, y también está incorporado a notificación en el sistema del gobierno para notificación de casos de infección por COVID, CISA. Así que bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por la atención, espero que haya sido claro, y estoy disponible para cualquier pregunta que yo pueda contestar. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir, así veo. Dale, como quieras. A ver si puedo dejar de stop sharing. Ahí está. Bueno, perfecto. Así puedo ver. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muy clara. Claro. Sé que algunas personas tuvieron algunos, pero no, solo una persona con el video y después nada más. Acá, a ver, te hago una primera pregunta que pusieron en el chat. Acá preguntan si se puede establecer una relación de sensibilidad del sistema de BD con el CT de la qPCR. Quiero decir, si se ha determinado algún tipo de punto de corte de CT para resultados positivos y negativos con el Veritor. Sí, no está hecho ese estudio, ¿sí? No se ha comparado con el CT de la PCR, sí se ha comparado con la sintomatología y se hizo, digamos, con los primeros 5 días de síntomas oficialmente, digamos, ¿no? En lo que se presentó para la autorización de ANMAT. Sé que se están haciendo varios estudios de paralelos y digamos, ¿cómo quiero decir? Privados, o incluso los que está haciendo el gobierno, donde vamos a tener esta información. Pero este video que les mostré, que fue, digamos, algo muy casero que nos sucedió, fue en un laboratorio que sí tenían cuantificado con un
contra un control, contra un título de virus, exactamente, un estándar de viral, y la muestra que dio negativa, y que después el equipo la dio positiva, o sea que visualmente no se veía, tenía algo de 1000, algo de copias por microlitro, o por mililitro, ya no me acuerdo. Estaba titulado, pero no me acuerdo exactamente. Tengo que fijarme lo que me dijo la doctora. Pero bueno, es algo que en breve va a aparecer. El test es nuevo en el mundo, así que seguramente en los próximos meses tendremos un montón de publicaciones, no solamente de Argentina ni de Estados Unidos, sino de Europa, de Latinoamérica, porque están todos incorporando esta tecnología, así que vamos a tener comparación con otros métodos y también este tipo de cuantificaciones. Perfecto, sí, sería interesante. Acá otra pregunta que hacen es si se puede realizar en saliva, con muestras de saliva. Bien, como poder, no hay nada que lo impida, digamos, el equipo no detecta la muestra, ¿sí? Ahora, no está validado, no sé con qué performance va a ocurrir eso, porque lo que se validó es la muestra nasal, ¿sí? Entonces yo puedo afirmar que la especificidad que reclama el inserto es esa porque se hizo en nasal. Hay estudios que dicen que hay más carga viral infecciosa en el tracto respiratorio alto, ¿sí? Pero bueno, todo puede ser, ¿sí? Lo que se busca en saliva más que nada es la descamación de células donde tienen el genoma viral intracelular, ¿sí? Donde está replicando. Acá lo que estamos buscando es virus completo, virus ensamblado. No sé si conocen la estructura del virus, ya como virus con su genoma dentro de la cápside, con su altura, y eso es lo que estamos buscando, y se vio que hay mayor cantidad en el tracto respiratorio. Pero no significa que no se puede hacer, se puede. No sé cómo va a funcionar en cuanto a performance. Sí, exacto. Bueno, acá preguntan el costo por determinación que tiene en el mercado argentino, y bueno, si quieren para eso nos podemos contactar, nos pueden escribir, acá voy a poner un mail al que nos pueden escribir a nosotros o a BD también, ahí les pongo la dirección, que creo que va a ser lo mejor. Ahí les puse la dirección, info@biosystems.com.ar, me parece que va a ser lo mejor para que les podamos pasar el costo acá, digamos. Después, hay otra pregunta que dice, ¿qué pasa con la sensibilidad en pacientes asintomáticos? Bien, no hay ningún estudio hecho, así que no lo sé. Va a depender, o sea, el equipo detecta carga viral de determinado punto de corte para arriba, va a detectar, si hay carga viral alta la va a detectar, si hay carga viral baja o muy baja no la va a detectar. Es decir, no tiene que ver con los síntomas, no tiene que ver con la carga viral. Lo que pasa es que uno sabe que va a haber mayor carga viral cuando hay síntomas. Pero un paciente asintomático que esté cursando la infección va a ser detectado, pero no hay ningún trabajo que lo pruebe, si no hay trabajos en asintomáticos. Si bien yo estoy casi segura que en breve tendremos alguna publicación sobre eso, pero hoy por hoy no fue el foco de atención de la empresa al desarrollar el test, ¿no? Digamos, el foco fue ver qué pasa, cómo resolver esto rápidamente en pacientes asintomáticos. Exacto. Está bien, sintomáticos, sí. Sería, claro, sí, con síntomas. Sí, no, obviamente sería interesante poder hacer algún estudio, pero claramente, como vos decís, tiene que ver con la cantidad de virus detectable que pueda haber, que obviamente puede dar positivo en un asintomático, como podría no darlo según la carga que tiene. Claro, No en realidad tiene que ver con la carga que puede, la carga infecciosa. Si un paciente tiene carga determinada como para infectar, va a dar positivo. Si la carga es muy baja, ni va a infectar tampoco probablemente. O no va a tener, menos probabilidad de infectar. Pero bueno, no tengo ningún estudio que lo pruebe hoy, así que... Sí, exacto. Todas suposiciones. Otra pregunta que me parece interesante, que pregunta, ¿qué tiempo de estabilidad tiene la muestra desde que se toma hasta que se procesa, o hasta que se pueda procesar? Muy buena pregunta. Bien, nuevamente, nos repetimos a las bases científicas, ¿no? A las pruebas. Lo que se probó en el desarrollo del test fue realizarlo a la hora como máximo de tomada la muestra, es decir, tomar la muestra y hacer la prueba en máximo 1 hora. ¿Por qué no se probó más? Porque no tenía sentido hacer un test rápido que se hace en 15 minutos y quedarnos con el hisopo en la mano o en un tubo más tiempo. O sea, lo que se probó fue eso. No significa que no sirva después de la hora, significa que no hay pruebas. ¿Sí? Porque no se hicieron, porque no hubo intención de hacer pruebas con más tiempo, porque la idea es hacerlo
al lado del paciente, o inmediatamente después de tomar la muestra. Entonces, la respuesta es, no tengo pruebas para decir que seguramente va a ser estable, pero como me tengo que remitir a las pruebas, digo hasta 1 hora. Perfecto, entiendo. Acá hay otra pregunta que dice, ¿se les puede hacer a los que ya tuvieron COVID? Y probablemente nos dé información, nos va a decir, la información que nos va a dar es, no tiene carga viral en este momento. Y, claro. No sé si eso va a ser el objetivo. El objetivo de la prueba, el objetivo de hacerle a una persona que ya tuvo sería saber si la tuvo o no la tuvo. Y probablemente ya la carga viral sea muy baja, porque el transcurso de los días va bajando. El cuerpo la va eliminando. Entonces, lo más acertado sería, en este caso, hacerle una prueba de serología, buscar anticuerpos. ¿Sí? Claro, por supuesto. Bueno, hay otra pregunta que dicen si se hizo alguna comparación contra el test de antígeno de Abbott, similar a la que se realizó en la publicación que mostraste para otro test de antígeno. No hay nada publicado todavía, pero sé que hay algunos lugares que están haciéndolos. Así que también nuevamente probablemente lo tendremos, pero la lectura, el PanBio de Abbott es lectura visual, y esta es lectura digital, así que es como, ya te diría, o como si fuera otra cosa, porque este tiene otras ventajas, además de ser más sensible y más objetivo en la lectura, nos permite, como ya les decía, imprimirlo, conservar la información en una memoria, tener esa prueba. O sea, que si bien es la misma tecnología, creo que es otra cosa. Pero no, seguramente va a haber alguna publicación que muestre la performance comparada. Perfecto. Acá hay otra pregunta que dicen, esperad que se me fue para abajo. Te preguntan, ¿el hisopo llega en un tubo seco y se abre en campaña para ser introducido en el tubo con Tritón 100? Bueno, eso va a depender de dónde se tome la muestra. Claro, exactamente. Exacto. Nuevamente, el foco, lo que se pensó es hacer una prueba rápida, ¿sí? Prácticamente, o sea, lo ideal es hacerlo al lado del paciente. Entonces, la persona que toma la muestra, que está protegida, ¿sí? Con sus elementos de protección personal, para tomar la muestra, ahí mismo toma la muestra y la coloca en el tubo de Tritón X100, ¿sí? Eso sería lo que está lo más ágil para tomar la prueba en un momento. Pero si por algún motivo el laboratorio no puede procesarla al pie del paciente, sugiero ponerlo en un tubo seco, ¿sí? Hasta llegarlo al laboratorio. Incluso hay un laboratorio que lo que hizo fue, en vez de colocarlo en el tubo seco, lo colocó en el tubo de reacción, el tubo que tiene Tritón X100. Descargó la muestra, ahí lo volvió a tapar con la tapita amarilla, en vez de ponerle tapa gotero, puso tapa amarilla, y con ese tubito es el que trasladaba al laboratorio, ¿sí? Ahora, si lo van a procesar en campana, como hacían la pregunta, hay que tener en cuenta lo siguiente. Por supuesto que se puede hacer en campana, pero en la campana hay corrientes de aire que pueden frenar el flujo de la corrida, el flujo lateral. Entonces lo que hay que hacer es colocarlo en campana, pero taparlo de una manera para que no le llegue la corriente de aire directa. Yo me imagino, por ejemplo, usando una tapa de caja de tips de 1000, esa tapa transparente para que no le llegue el aire directo, que llegue, que pueda procesarse libremente, pueda correr libremente el flujo. Perfecto. ¿Sabes que acá alguien comparte un trabajo? Alguien compartió un trabajo del Journal of Clinical Microbiology que dice: buenas tardes, comparto este artículo de la UNAM México sobre la validación de la detección de SARS-CoV-2 en saliva. No sé si la persona que lo compartió, que no tengo un nombre de persona, sino un laboratorio, si quiere hacer algún comentario, porque bueno, ahora no podemos, yo bajé el artículo, lo acabo de bajar. ¿Con Veritor? ¿Con Veritor? No lo sé, como estoy en la pantalla del Zoom no lo puedo ver ahora, pero no sé si la persona que lo compartió quiere hacer algún comentario, puede habilitarse su micrófono. Biotecnológica, Laboratorio Biotecnológica A2, no sé. Más que nada para que comente. ¿Y cómo levanto la mano? Buenas tardes. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias. Soy la doctora Andrea Murillo, soy directora del Laboratorio Biotecnológica. Estamos ubicados en México, en la ciudad de La Paz. Perfecto. Y pues aquí escuchándolos muy atentamente, muchas gracias. Y quería compartirles este estudio que es de unos investigadores virólogos del Instituto de Biotecnología de la UNAM,
y ellos realizaron el estudio en 250 y algo muestras, en los cuales para los pacientes tomaron tanto hisopado nasofaríngeo como la muestra de saliva, para hacer la comparación de la cantidad de RNA que podían extraer a partir de las muestras, y luego también la comparación de, pues, el resultado, ¿no? Si coincidía cuando el resultado fuera positivo o fuera negativo para SARS-CoV-2, y pues encontraron una muy buena correlación. De hecho, el estudio está en colaboración con el INDRE, que es el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica aquí en México. Sí. Y pues sí dio muy buenos resultados. Como ustedes bien saben, ha habido un desabasto de hisopos en muchas partes del mundo. Aquí en México, en algunas regiones, pues sí hubo momentos en que no se podían conseguir hisopos. Entonces es una opción muy buena. Ahorita, hasta donde tengo entendido, la UNAM va a utilizar esta opción para hacer el muestreo en todos los empleados una vez va a las clases presenciales. Se te entrecorta un poco, se te entrecorta un poquito. Un comentario Ahí primero. Ya escuchan. No. Sabes que se entrecorta. Se te escuchó bien al principio, pero ahora se entrecorta. Pero muchísimas gracias por compartir este trabajo y la información. Muchas gracias por compartirlo. Gracias. Hay que ver si está detectando genoma viral o está detectando partícula viral, que no es lo mismo, ¿sí? Nosotros estamos buscando proteína nucleocápside, entonces ahí podría haber una pequeña diferencia, pero podemos, digamos, no es que no se puede hacer, ¿sí? No se validó simplemente en muestra de saliva. ¿Quieres algo más que dijo la doctora? Sí, acá hay otra pregunta, hay un comentario sobre la pregunta que habían hecho antes cuando te preguntaban el tema de asintomáticos, y dicen que la pregunta de los asintomáticos era para saber la utilidad en prequirúrgicos, que podría ser interesante, claramente. Sí, claro. Bueno, habría que hacer estudios y validarlos. Hay que validarlo. Sí, la utilización es infinita. En este contexto de pandemia, pero creo que está bueno que tengamos certeza de qué información estamos dando y que hagamos la validación correspondiente para estar tranquilos en la respuesta que damos. Exacto. Otra pregunta dice, ¿dónde se conserva el hisopo hasta que se procesa en caso de no realizarse de inmediato? Claro, bueno, como no se puede procesar en ningún medio de transporte, porque el transporte, el tubo de reacción que viene en el kit, tiene un buffer que está en concentración adecuada ya para ser utilizado. Si nosotros vamos a colocar la muestra en un medio de transporte, vamos a diluir el detergente, el Triton X100. Entonces, lo indicado es colocar el hisopo con la muestra sin ningún tipo de transporte. Por lo tanto, transportarlo sería en un tubo seco, estéril y seco, como para que llegue al laboratorio, digamos, igual que como salió del paciente, ¿sí? La muestra intacta, sin transporte. Otra cosa que ahora me acordé que le quería decir a la doctora de México, es que el kit trae los hisopos, ¿sí? Entonces, en este caso no sería una limitación, porque viene un hisopo que es muy finito, muy flexible, digamos, del estilo de los que se usan para nasofaringe, pero en este caso se usa para muestra nasal, y es sinceramente muy, muy poco invasivo para que el paciente no sienta ninguna disconformidad al tomar la muestra. Sí, acá hay una pregunta más que dice, ¿por qué se toma el periodo de 5 días post aparición de síntomas como límite de uso del test si hay tanta variabilidad entre pacientes? No, simplemente es por lo que se validó. Claro. Es lo que se validó. O sea, cuando se decidió validarlo, dijimos, vamos a buscar los pacientes que tengan mayor carga viral, que son los que están, y los que yo soy segura que tienen carga viral, que son los sintomáticos. Entonces, se hizo esa población. Simplemente por eso. O sea, uno puede hacerse el test cuando quiera. Lo que pasa es que la performance en pacientes que no tienen síntomas no está declarada, porque no sabemos ningún estudio de validación por ahora. ¿Me explico? No es que no se puede hacer, uno lo puede hacer cuando quiera. Solo que yo me refiero a la performance que declara el inserto del test cuando hay pacientes con síntomas. Sí, seguramente cuando se empieza, o sea,
con el uso ahora que se va a empezar a hacer seguramente más masivo, empiecen a salir muchos más estudios con Seguro. otro tipo de pruebas o validaciones Seguro. o análisis, pero claro, Tal se cual, entiende. tal cual, tal cual. Bueno, perfecto, buenísimo. A ver, no veo más preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta extra que quiera hacer. Se puede habilitar también el micrófono si la quiere hacer en forma oral, no hay sin ningún problema. Si no, de lo contrario, no sé si vos, Gabriela, tenés algún comentario. De mi parte, yo te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo y por la presentación. La Una verdad que estuvo pregunta. muy bueno. Sí, hola. Sí, una pregunta. ¿El antígeno que dosa es el antígeno N? Sí, nucleocápside, correcto, proteína nucleocápside. Sí. No, la verdad que, bueno, agradecerles a ustedes y agradecer las preguntas, agradecer a todos por la atención y por las excelentes preguntas que hicieron, que hace que la conversación sea mucho más amena y que tenga sentido para todos. Así que muchísimas gracias. No, por favor. Acá hay una pregunta, espera que van apareciendo algunas preguntitas A más. ver. Bueno, un agradecimiento, agradezco la excelente presentación, brillante la presentación, y hay una pregunta que dice, ¿el uso de una muestra nasofaríngea en vez de nasal no aumentaría la sensibilidad? Bien, no hay un estudio que lo haga. El tema es que en nasofaringe estamos buscando virus que se está replicando, virus que está intracelularmente multiplicando su genoma, porque vamos a buscar la detección del genoma. En el hisopado nasal buscamos virus ya liberado de la célula, virus entero, partícula viral infecciosa, porque estamos buscando ya ensamblado con su nucleocápside, con su membrana, con su envoltura. Y entonces, no sé si en nasofaringe encontramos igual cantidad, ¿sí? Hay estudios, y como todo lo que pasó con esta pandemia, ¿no? En 6 meses tenemos, no sé, la cantidad de publicaciones para un lado y para el otro. Hay estudios que dicen que en el tracto respiratorio, en el tracto nasal, se encuentra mayor cantidad de partícula viral infecciosa. Pero bueno, habrá otro que diga lo contrario probablemente. Es lo que se validó. O sea, no es que no se puede hacer, ¿sí? Nuevamente, lo mismo que con la saliva. Se puede hacer, pero no es lo que se validó. Incluso se pensó en la mayor comodidad del paciente. Tal vez por eso se validó una muestra que sea un poco más amigable para un test rápido, ¿no? Que sea más amigable al paciente. Sí, exacto. Y sí, vamos aprendiendo en el camino, creo. Es un desafío para todos. Tal cual. Y es interesante, pero tiene también sus complejidades. Bueno, así es, así es. Bueno, acá más agradecimientos. Muchísimas gracias. Bueno, nos agradecen por el seminario. De mi parte, yo también les quiero agradecer mucho y comentarles, como siempre, que el seminario fue grabado y lo vamos a difundir entre todos los que se inscribieron en el mismo. Y bueno, Gabriela, te quiero agradecer muchísimo, comentarles también que la semana que viene vamos a tener otro seminario de un tema distinto. Para los que les interese, ya se pueden empezar a inscribir. Salió ayer, creo, la publicación en nuestras redes, y va a salir el newsletter entre hoy y mañana. Y bueno, y también decirles que si tienen alguna sugerencia de algún tema que les pueda interesar y nosotros podamos facilitarlo, estamos abiertos a escuchar las propuestas de ustedes también. Así que bueno, de mi parte quedo a disposición para lo que necesiten, y muchísimas gracias, Gabriela, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias, muchas gracias a todos también. Bueno, hasta luego. Nos vemos en la próxima. Chao. Hasta luego, chao, chao.